Bien, continuamos entonces bienvenidos a la clase de hoy acerca de las tecnologías del firewall. Me está acompañando aquí el amigo David Álvarez. Vamos a estar pendientes ahí, David, para que me ayudes, porque esta parte es un poco teórica. De acuerdo. Entonces vamos ahí turnándonos ahí la lectura. Aquí. La lámina es redes con firewall, explicar cómo los firewalls ayudan a proteger las redes, explicar los firewalls en el diseño de una red, explicar las consideraciones que debemos tener de diseño para implementar tecnologías relacionadas con firewall. Redes seguras con firewall. El firewall es un sistema o un grupo de sistemas que pone política de control de acceso a la red. Si vimos, uno de los principios básicos de firewall los tienen las ACL, porque las ACL son las que nos permiten controlar el acceso a los protocolos o regular el tráfico. Como características que tienen un firewall son propiedades comunes del firewall. Los firewalls se resisten a los ataques. Los firewalls son el único punto de tránsito entre redes corporativas internas y redes externas. Los firewalls aplican la política de control de acceso. Ventajas del firewall: evitan la exposición de hosts, recursos y aplicaciones confidenciales a usuarios no confiables. Sanean el flujo de protocolo, lo que evita el desaprovechamiento de las fallas de protocolo. Bloquean los datos maliciosos de servidores y clientes. Reducen la complejidad de la administración de la seguridad al descargar la mayor parte del control de acceso a la red y a pocos dispositivos de firewall en la red. Limitante: un firewall mal configurado puede tener graves consecuencias. Los datos de muchas aplicaciones no se pueden transmitir con seguridad mediante firewall. Los usuarios pueden buscar maneras de esquivar el firewall para recibir material bloqueado, lo que expone a la red a posibles ataques. Puede producirse o reducirse la velocidad de la red como consecuencia de una mala implementación. El tráfico no autorizado se puede tunelizar u ocultar como tráfico legítimo a través del firewall. Entonces, ayúdame a esta lámina, David. Tipo de firewall. Los tipos de firewall comunes incluyen filtrado de paquetes con estado, puerta de enlace de aplicaciones y firewall de próxima generación. Firewall para filtrado de paquetes sin estado. Los firewall de filtrado de paquetes suelen formar parte de un firewall de router que autoriza o rechaza el tráfico a partir de la información de las capas 3 y 4, capa de transporte y capa de red. Son firewalls sin estado, que utilizan una simple búsqueda en la tabla de políticas que filtra el tráfico según criterios específicos. Correcto. Ahí podemos ver que él está ubicado más que todo en las capas 3 y 4. Y se basa en condiciones de dirección IP de origen, dirección IP de destino, protocolo, número de puerto de origen, número de puerto de destino, lo que llaman sockets. Y la recepción de paquetes en inicio y sincronización. Sí. No puede hacer más nada de eso. Por eso es que se llaman sin estado. El estado se refiere a poder hacer un seguimiento de las conexiones, tanto de origen como de destino, para poder lograr establecer la comunicación. Ahora, un firewall con detección de estado son firewalls un poco más versátil, con tecnología de firewall más comúnmente usadas. Los firewalls activos proporcionan un filtrado de paquetes que se llama inspección de paquetes, de información de conexión que se mantiene en la tabla de estados. El filtrado con estado en una arquitectura de firewall se clasifica en la capa de red. También analiza el tráfico de capas 4 y 5, o sea, es capaz de analizar red, transporte y sesión, donde la sesión es la parte importante porque queremos saber quién originó el tráfico, si el origen o el destino. Y si es alguien que lo está originando desde el exterior, debemos buscar la manera de bloquearlo. Adelante, don David. Firewall con gateway de aplicaciones.
Firewall del gateway de aplicaciones. Un firewall de puerta de enlace de aplicación, también llamado firewall proxy, filtra información en las capas 3, 4, 5 y 7. Red, transporte, sesión, aplicación. Del modelo de referencia. La mayor parte del control y filtrado del firewall se realiza en el software. Cuando un cliente necesita tener acceso a un servidor remoto, se conecta a un servidor proxy. El servidor proxy se conecta al servidor remoto en nombre del cliente. Por lo tanto, el servidor solamente ve una conexión desde el servidor proxy. Exactamente. Y podemos ver que él va a ser un gateway para las aplicaciones de capas 3, 4 y 5 y la capa 7, que es la capa de aplicación del usuario, el modelo OSI. Entonces puede tener un mayor y mejor seguimiento de las operaciones. De esta manera, él funciona realmente como un servidor proxy. ¿Se entiende lo que consiste el término servidor proxy? Sí, claro, el servidor proxy en este caso es un servidor que permite, en este caso, filtrar el acceso hacia otro tipo de red, en este caso es la nube, puede ser, ¿ok? A través de una Exactamente. URL o a través de alguna, bueno, en este caso generalmente es un DNS, ¿no? O a través de un IP puede ser, creo que pero generalmente los Exacto. servidores proxy es a través de DNS. Exacto. Eso tiene que ver que el servidor proxy es el encargado de manejar todas las aplicaciones y servicios tales como accesos a Internet. Entonces, ya el router no se encarga de esa función. El router ya tiene otras funciones adicionales, pero no el acceso a las aplicaciones y servidores como tal, ¿no? Entonces, ya el servicio de Internet va a depender de un firewall o de un gateway o de un servidor proxy. Veamos algunos equipos firewall de próxima generación, que se le llama firewall de nueva generación o New Generation Firewall, FNG, FW. Van más allá de los firewalls con estado y ofrecen prevención de intrusión integrada, es decir, que la prevención de intrusos está ya incluida, control y reconocimiento de aplicaciones para ver y bloquear aplicaciones riesgosas, rutas de actualización para incluir futuros datos de información, técnicas para afrontar amenazas de seguridad y constante evolución. Otros métodos de implementación de firewall tienen que ver con firewall basado en host, que es la que se usa en las PC o en los servidores, con la intención de bloquear ciertos servicios o aplicaciones directamente sobre el host, sobre el cliente. Firewall transparente. Este tráfico va a filtrar el tráfico IP entre un par de interfaces conectadas con puentes o con un switch. Firewall híbrido es una combinación de distintos tipos de firewall. Por ejemplo, un firewall con inspección de aplicación combina un firewall con estado y un firewall de gateway de aplicación. Ese sería el firewall híbrido. Este es los beneficios y limitaciones del firewall de filtrado de paquete. Adelante, David. Es una tablita. Sería la primera tabla, ¿no? Sí. Ajá. Ventaja, Filtrado de a ventaja y desventaja. ok. Ventajas de un firewall de filtrado de paquetes. Los filtros de paquetes implementan conjuntos simples de reglas y de permiso o de negación. Los filtros de paquetes tienen un bajo impacto en el rendimiento de la red. Los filtros de paquetes son fáciles de implementar y son compatibles con la mayoría de los routers. Los filtros de paquetes proporcionan un grado inicial de seguridad en la capa de red. Los filtros de paquetes realizan casi todas las tareas de un firewall de gama alta o de gama alta a un costo mucho menor. Desventajas de un firewall de filtrado de paquetes. Los filtros de paquetes son susceptibles a la suplantación de IP. Pueden enviar paquetes arbitrarios que cumplen con los criterios de la ACL y pasar por el filtro. Los filtros de paquetes no filtran de manera confiable los paquetes fragmentados, dado que los paquetes IP fragmentados llevan el encabezado TCP en el primer fragmento y los filtros de paquetes filtran la información del encabezado TCP.
todos los fragmentos después del primero pasan sin condiciones. Las decisiones de usar el filtro de paquetes suponen que el filtro del primer fragmento aplica con precisión la política. Los filtros de paquetes utilizan ACLs complejas que pueden ser difíciles de implementar y mantener. Los filtros de paquete no pueden filtrar dinámicamente ciertos servicios. Por ejemplo, las sesiones que utilizan negociaciones de puerto dinámicas son difíciles de filtrar sin abrir el acceso a una amplia gama de puertos. Exactamente, son como muy estáticos a la hora de establecer los controles de los paquetes. Y como dice, si el primer paquete pasa, el primer paquete del fragmento pasa la prueba, pues todos los demás van a seguir pasando inadvertidos, a pesar de que ha habido una suplantación de IP o un spoofing. Entonces, de alguna manera, el hacker logra tener acceso al firewall con filtrado de paquete. Entonces, es recomendable determinar cuál es la mejor situación donde podemos usarlo, ya que hoy en día son equipos que son muy vulnerables a hacer ataques. Inclusive los usuarios internos que no tienen acceso a las aplicaciones pudieran usarlas sin autorización, como por ejemplo acceso a YouTube, acceso a Facebook, a redes sociales o YouTube que están normalmente bloqueadas. El usuario pudiera accederla simplemente porque el firewall se trata en filtrar paquetes basados en encabezado inicial. Entonces, hay programas que burlan haciendo creer que el tráfico es web. Resulta que el tráfico se trata de una aplicación de YouTube. Entonces, necesitamos algo más avanzado que sea capaz de reconocer cuál es la aplicación que está usando el usuario. Si efectivamente es video, hay que bloquearlo. Veamos los beneficios y limitaciones de un firewall con estado. Beneficios. Los firewalls que tienen estado se utilizan a menudo como medio principal de defensa, filtrando el tráfico no deseado, innecesario o no deseable. Los firewalls de estado completo, o lo que llaman stateful, refuerzan el filtrado de paquetes proporcionando un control más estricto de la seguridad. Estos firewalls mejoran el rendimiento en comparación con los filtros y los servidores proxy. Los firewalls basados en estado protegen la suplantación de identidad y ataques de negación de servicio, determinando si los paquetes pertenecen a una conexión existente o provienen de una fuente no autorizada. Los firewalls basados en estado proporcionan más información de registro de un firewall de filtrado de paquetes. Los firewalls basados en estado no pueden evitar ataques de la capa de aplicación porque no examinan el contenido real de la conexión HTTP. No todos los protocolos tienen estado. Por ejemplo, UDP y CMP no generan información sobre la conexión, la sesión de la tabla de estado y por lo tanto no tienen tanto soporte para el filtrado. Es difícil hacer un seguimiento de las conexiones que utilizan negociación dinámica de puertos. Algunas aplicaciones abren varias conexiones y esto requiere un rango completamente nuevo de puertos que se desean abrir para permitir esta segunda conexión. Los firewall stateful no admiten la autenticación de usuarios. Los firewall en el diseño de redes. Arquitecturas de seguridad comunes. Adelante, David. Arquitectura de seguridad comunes. Principalmente el diseño de firewall tiene por objetivo permitir o denegar el tráfico según el origen, el destino y el tipo de tráfico. Tres diseños comunes de firewall son privado y público. La red pública o externa no es de confianza y la red privada o interna es de confianza. Normalmente un firewall con dos interfaces se configura del siguiente modo. El tráfico procedente de la red privada se autoriza e inspecciona mientras viaja hacia la red pública. También se autoriza el tráfico inspeccionando que regresa de la red pública y está relacionado con el tráfico que se originó de la red privada. Generalmente se bloquea el tráfico procedente de la red pública que viaja hacia la red privada. Correcto. Tal como lo hicimos en la lista de acceso con los routers, vimos que si hay un tráfico privado de confianza que está saliendo de la red, HTTP, correo o DNS, va a un sitio web
o un lugar de internet no confiable. Entonces hay que hacer un seguimiento estricto de las conexiones para asegurarnos que cada respuesta que viene del exterior proviene de una petición interna y no proviene más bien de un atacador tratando de tener acceso a la red de manera no autorizada. Entonces eso es lo que queremos evitar aquí. Para ello también se puede diseñar el esquema de la zona desmilitarizada o DMZ. En este diseño, el firewall normalmente hay una interfaz interna conectada a la red privada y una interfaz externa conectada a la red pública y una interfaz llamada DMZ. Realmente los firewalls, cuando uno los compra, vienen con 3 interfaces. El tráfico procedente de la red privada se inspecciona mientras viaja hacia la red pública o a la DMZ. También se permite el tráfico inspeccionado que regresa a la red privada desde el DMZ o la red pública. Con frecuencia se bloquea el tráfico procedente de la DMZ que viaja hacia la red privada. El tráfico procedente de la DMZ y que viaja hacia la red pública se permite siempre y cuando cumpla con requisitos del servicio. El tráfico procedente de la IP pública que viaja hacia la DMZ se permite de manera selectiva y se inspecciona. De tal manera que de esta forma se bloquea el tráfico procedente de una red pública que viaja hacia una red privada. O sea, aquí tenemos el DMZ en una tercera posición, donde colocamos aquellos servidores que van a estar expuestos a Internet. Podemos ver que del DMZ la red privada está bloqueado, pero de la red privada sí hay acceso a la DMZ. Y de este lado tenemos tráfico de ida y vuelta entre el DMZ y el Internet, pero siempre y cuando cumpla con las condiciones. Y en los servidores el acceso interno de la red hacia Internet está permitido, pero del Internet hacia, o la parte externa hacia adentro, pudiera estar restringido. Políticas de firewall o firewall basado en políticas de zonas o ZPF. Los ZPF emplean un concepto de zonas para brindar más flexibilidad. Una zona es un grupo de al menos una interfaz con funciones o características similares. Las zonas ayudan a especificar dónde se debe implementar una regla o política de firewall de Cisco iOS. Las políticas para la LAN 1 y 2 son similares a las que se pueden agrupar en una zona de firewall. De forma predeterminada, el tráfico entre interfaces de la misma zona no está sujeto a ninguna política y pasa libremente. Todo el tráfico de zona a zona está bloqueado. Ofrecerá una política que permita e inspeccione el tráfico para permitir el tráfico entre zonas. La única excepción a esta negación predeterminada de cualquier política es la propia zona del enrutador. Si tenemos el router o el firewall que está funcionando con 2 redes privadas, la DMZ y la Internet. Defensa por capas. Don David. Una defensa en capas utiliza diferentes tipos de firewall combinados en capas para agregar profundidad a la seguridad de una organización. Por ejemplo, seguridad principal de la red. Protege contra software malicioso y anomalías de tráfico. Aplica políticas de red y garantiza la supervivencia. Seguridad perimetral. Protege los límites entre zonas. Seguridad de las comunicaciones. Proporciona seguridad de la información. Seguridad de terminales. Proporciona identidad y cumplimiento de políticas de seguridad de dispositivos. Las políticas se pueden aplicar entre capas y dentro de las capas. Estos puntos de aplicación de políticas determinan si el tráfico se reenvía o se descarta. Si la política lo permite, el tráfico pasa al firewall o de detección o al sistema de host de bastión que aplica más reglas al tráfico y descarta los paquetes sospechosos. Exactamente. Un enfoque de defensa por capa es opcional para garantizar una red interna y segura. Un administrador de red debe considerar muchos factores a la hora de construir una defensa completa en profundidad. Los firewalls generalmente no detienen las instrucciones de host dentro de una red o una zona.
Los firewalls no protegen las instalaciones en los puntos de acceso fraudulento, o los AP que son rogue, que son como son no autorizados. Los firewalls no reemplazan mecanismos de respaldo y recuperación de desastres como resultado de ataques o fallas. Los firewalls no pueden sustituir a los usuarios y administradores debidamente informados. Entonces, esta lista parcial de mejores prácticas puede servir como punto de partida para una política de seguridad de firewall. Entonces, debemos colocar los firewalls en los límites de seguridad, negar todo el tráfico de forma predeterminada, permitir que solo los servicios necesarios estén habilitados, garantizar el acceso físico, que no se puede entrar a donde está el firewall, monitorear regularmente los registros de ese firewall, practicar la gestión de cambios y cambios de configuración de firewall. Recuerden que el firewall protege principalmente contra ataques técnicos que se originan en el exterior. Esto finalizamos el módulo 15, que habla sobre este tema de las tecnologías de firewall. Como podemos hablar, tenemos firewall de filtrado de paquetes, firewall de inspección con estado, tenemos firewall de gateway de aplicación o firewall proxy, tenemos los firewall de próxima generación, y en las arquitecturas vimos que la posibilidad de hacer algunos diseños como una red interna, una red externa, para poder integrarlo con el firewall. También incluir una zona desmilitarizada para aquellos servicios públicos y el ZPF o firewall que me permiten un concepto para que la zona pueda brindar más flexibilidad y un enfoque de seguridad por capas. Me va a hacer que firewall y otras medidas de seguridad ayuden de manera integrada a asegurar la funcionalidad de la red de la empresa basado en las políticas de estos equipos o firewalls. ¿Alguna pregunta? No, está claro. Todo bien. Ah, bueno, tenemos apoyo aquí con el amigo Albert. Bienvenido. Y Pedro. Qué bueno. Módulo 16. Firewall de políticas basadas en zonas. Tenemos el objetivo de la política basada en zonas es implementar firewall de política basada en zonas mediante la línea de comandos. La descripción general del ZPF es explicar cómo los firewalls basados en política o Zone Volatile Firewalls ayudan a proteger una red. El funcionamiento de un ZPF, explicar el funcionamiento del firewall basado en políticas y configurar un ZPF o configurar un firewall de política basada en zona con la línea de comandos. Descripción general de un ZPF. Los beneficios de un ZPF, hay dos modelos de configuración para Cisco iOS Firewall. El firewall clásico, que es un modelo de configuración tradicional en la que el firewall se aplica en las interfaces. O el firewall de políticas basado en zonas o Zone Based Policy Firewall, ZPF, el modelo de configuración en las interfaces se asignan a zonas de seguridad y política de firewall se aplica al tráfico que se mueve entre esas zonas. Las principales motivaciones es que para los profesionales de seguridad de redes migren al modelo ZPF son la estructura y la facilidad de uso. El enfoque estructurado es útil para la documentación y comunicación. La facilidad hace uso de las implementaciones de seguridad en la red sean más accesibles para la comunidad más grande de profesionales de ciberseguridad. Entre los beneficios de un ZPF, tenemos una zona de MB, una zona privada y una zona pública. La DMB, la DMZ. Si se añade una interfaz adicional a la zona privada, los hosts conectados a la nueva interfaz en la zona privada pueden pasar el tráfico a todos los hosts en la misma zona, la misma interfaz existente en dicha zona. Las figuras se muestran
la red simple de 3 zonas. ¿Ok? Adelante, donde hay beneficios de UZPF. Las ventajas de un ZPF son varias. No depende de las ACL. La postura de seguridad del router es bloquear, a menos que se permita explícitamente. Las políticas son fáciles de leer y solucionar problemas con la política de clasificación común de 5 Language. C3PL. C3PL es un método estructurado para crear políticas de tráfico basadas en eventos, condiciones y acciones. Esta proporciona escalabilidad porque una política afecta a cualquier tráfico dado, en lugar de necesitar varias ACL y acciones de inspección para diferentes tipos de tráfico. Las interfaces virtuales y físicas pueden agruparse en zonas. Las políticas se aplican al tráfico unidireccional entre zonas. Al decidir si se debe implementar iOS Classic Firewall o un ZPF, es importante tener en cuenta que ambos modelos de configuración pueden habilitarse simultáneamente en un router. Es decir, que podemos hacer como un virtual routing y poder tener los dos servicios en uno. El de ZPF y el de Cisco iOS Classic. Eso aquí. Ok. Diseño del ZPF. El amigo Albert. En el audio. Ah, ok. El señor Pedro. Copiado, ¿me escucha? Para que nos ayude con la lectura. El diseño del ZPF. Ok. Diseño de ZPF. El diseño de ZPF implica varios pasos. Paso 1. Determinar la zona. El administrador se centra en la separación de las zonas de la red en zonas. Las zonas establecen las fronteras de seguridad de la red. Una zona define una frontera donde el tráfico se somete a las restricciones de las políticas al pasar a otra región de la red. Paso 2. Establecer políticas entre zonas. Para cada par de zonas de origen-destino, defina las secciones que los clientes de las zonas de origen pueden solicitar a los servidores de la zona de destino. Estas sesiones suelen ser las sesiones TCP y UDP, pero también pueden ser sesiones ICMP, tales como el ECO ICMP. Para el tráfico que no se basa en el concepto de sesiones, el administrador debe definir flujos de tráfico unidireccionales desde el origen hasta el destino y viceversa. Excelente. Entonces, bueno, ya saben que hay 2 pasos, que es determinar cuál va a ser la zona y establecer cuáles son esas políticas que debemos implementar. Paso número 3. Diseñar la infraestructura física. Después de identificar la zona y documentar los requisitos de tráfico entre ellas, el administrador debe diseñar la estructura física. El administrador debe considerar requisitos de seguridad, disponibilidad al diseñar esa infraestructura. Y debe dictar la cantidad de dispositivos de zonas más seguras y las menos seguras, y determinar los dispositivos redundantes. Paso 4. Identifique subconjuntos dentro de zonas para unificar requisitos de tráfico. Para cada dispositivo firewall, el administrador debe identificar los subconjuntos de la zona que están conectados a sus interfaces y combinar los requisitos de tráfico de esas zonas. Por ejemplo, varias zonas pueden estar asociadas directamente a una sola interfaz del firewall y esto daría lugar a una política de entre zonas especificada del dispositivo. Aunque es una consideración importante, la implementación de subconjuntos de zonas está más allá del alcance de este curso.
Entonces tenemos un ejemplo donde nos muestran los diseños de los ZPF. Tenemos firewall con servidores públicos o firewall con servidores públicos 2. En el primer caso tenemos la zona desmilitarizada, donde tenemos el servidor web y el servidor de correo, la red externa representada en el Internet y la red interna. O tenemos el interior, el firewall, el servidor interno y finalmente otra vez el firewall y la conexión hacia Internet. La LAN a Internet o el firewall redundante. Doble Internet y doble firewall también. Firewall complejo. Colocamos en la red interna, router, comercio electrónico, administrador, oficina VPN, usuario VPN, conectado a ese firewall interno y luego tenemos un firewall externo que maneja el Internet. ¿Cómo debemos operar en el ZPF? Las políticas identifican las acciones que ZPF va a realizar en el tráfico. Se puede configurar 3 opciones posibles para procesar el tráfico por protocolo de zonas de origen y destino, pares de zonas y otros criterios. La primera es Inspect. Realiza una inspección de paquetes con estado con Cisco iOS. Drop es análogo a decir negar o hacer caer o tumbar la conexión. La opción lock está disponible para registrar aquellos paquetes que han sido rechazados, al igual que cuando lo hacemos con el comando de las ACL. Pass es análogo a una declaración de permiso de una ACL al pass. No realiza un seguimiento del estado de conexiones y las sesiones dentro de ese tráfico. Y el tráfico permitido. Adelante, don David. Reglas para el tráfico en tránsito, perdón. Las reglas dependen de si las interfaces de entrada y salida son miembros de la misma zona. Si una de las interfaces es miembro de la zona, la acción resultante es pasar el tráfico. Si ambas interfaces son miembros de la misma zona, la acción resultante es pasar el tráfico. Si una interfaz es miembro de una zona, pero la otra no, la acción resultante es eliminar el tráfico, independiente de si existe un par de zonas. Si ambas interfaces pertenecen al mismo par de zonas y existe una política, la acción resultante es inspeccionar, permitir o descartar según lo definido por la política. Correcto. Ahí la traducción de descartar es lo mismo que drop. ¿No? Drop en el inglés, ¿no? Inspect, pass o drop, que serían las 3 reglas que vamos a manejar. Reglas para el tráfico en tránsito. Por ejemplo, dice, es miembro de la interfaz origen de la zona. Si no existe un par de zonas, no corresponde. Resultado, pasa. Si es miembro de una zona de origen, sí. Es miembro de la zona de destino, no. Existe un par, no corresponde, detener. Si es miembro de la zona de origen, no. Y si de la zona de destino, hay que hacer drop. Si es tráfico de la zona privada y de la zona de destino también es privada, no corresponde, pasa. Si es privado y si es público, no corresponde con un par de zonas, suspender. Si es privado en ambas zonas, origen y destino, y existe un par de zonas, sí. Existe la política, no, entonces pasa. Si está privado en ambos casos, en interno y externo, si existe un par de zonas, sí, y existe la política, sí, entonces inspeccionar. O inspeccionar puede dar como resultado drop o pass. Adelante, Pedro.
Listo, va. Vamos a ver. Reglas para el tráfico en tránsito. El tráfico que transita por las interfaces del router está sujeto a varias reglas que rigen el comportamiento de la interfaz. Para el ejemplo de tráfico de tránsito, consulte la topología mostrada en la figura. Bueno, tenemos una zona desmilitarizada, ¿verdad? Más el internet. Y todo está filtrado por medio de un router a la zona privada, así es. Exactamente. Y la zona privada no va a tener algunas políticas y son tres zonas, ¿no? Tres Sí, zonas bien diferenciadas. sí, Vamos a sí, leer la próxima, Pedro. claro, claro. Las reglas. Muy bien. Reglas para el tráfico a la zona propia. La zona propia es el propio router e incluye todas las direcciones IP asignadas a las interfaces del mismo. Ese es el tráfico que se origina en el router o se dirige a una interfaz del router. Específicamente, el tráfico es para la administración de dispositivos, por ejemplo, SSH, o para el control de reenvío de tráfico, como el tráfico de protocolo de enrutamiento. Las reglas para ZPF son diferentes para la zona propia. Las reglas dependen de si el enrutador es el origen o el destino del tráfico, como se muestra en la tabla de la siguiente diapositiva. Si el router es el origen o el destino, entonces se permite todo el tráfico. La única excepción es si el origen y el destino son un par de zonas con una política de servicio específica. En ese caso, la política se aplica a todo el tráfico. Exactamente. Ujú. Podemos ver, ahí hay toda la parte de configuración de las reglas, como por ejemplo, si eres miembro de la interfaz de origen de la zona, sí, zona propia, y eres miembro del destino, sí, existe un par, no, entonces pasa, porque no hay políticas. Si estás en la zona propia, sí, y el miembro del destino también, existe un par de zonas y no existe política, pasa. Si es sí en la zona propia y si en otro miembro de la zona destino, entonces si existe la política debemos inspeccionar. Y luego las próximas combinaciones son puros sí, pero en el único caso solamente pasa en los dos primeros y en el último hace inspección. Veamos entonces cómo es que se configura un ZPF. Pasos son 5. Primero, creamos las zonas. Identificamos el tráfico con un class map. Luego, definimos la acción con un policy map. Luego, identificamos un par de zonas más y relacionamos esas zonas con un policy map. Luego, asignamos las zonas a las interfaces correspondientes. Entonces, como dice el amigo David, adelante. Configurar un ZPF. La topología que se muestra en la figura se utilizará en el resto de este tema para demostrar configuración de ZPF. No se requiere la secuencia de pasos. Sin embargo, algunas configuraciones deben completarse en orden. Por ejemplo, se debe configurar un class map antes de asignarlo a un policy map. De manera similar, no se puede asignar un policy map a un zone pair hasta que se configure la política. Si se intenta configurar una sección que depende de otra de la configuración que aún no se configuró, el router responde con un mensaje de error. Exactamente. Si se intenta configurar una sección que depende de otra parte de la configuración que aún no se ha configurado, el router no va a permitir o va a bloquear, pues, Tengo, sencillamente. tengo una observación. Dime, Pedro. Bueno, según las reglas están hablando de que tenemos que identificar el tipo de tráfico que debe pasar por esa interfaz. En el caso de este protocolo de HTTP, ¿verdad? Que entra y sale, ¿verdad? De la zona privada.
Pero este protocolo en sí depende también de otros protocolos para poder trabajar. Es lo único que tenemos que hacer es identificar esos protocolos para permitirlos y así el HTTP funcione de manera correcta. Así es. Es correcto. De una manera que todo lo que sea HTTP y que venga del origen, que es la zona privada, puede retornar. Pero cualquier otro tráfico, bloquear. Porque Como se por refiere ejemplo a los, alguien que pueda tener los, intenciones de penetrar la red sin autorización. como los ECO ICMP y los UDP. Ujú. Tal cual, tal cual. Ok, Perfecto. Los pasos para crear las zonas. Adelante, Pedro. ok. No lo ha cambiado, no lo veo. No, sí, Ah, ya estamos en el paso 1. ok, Crear la zona. correcto. Paso 1, crear las zonas. Bueno, las zonas las creamos dentro del router, ¿cierto? Eh, Correcto. correcto. El primer paso es crear las zonas. Sin embargo, antes de crear las zonas, responda algunas preguntas. ¿Qué interfaces se deben incluir en las zonas? ¿Cuál será el nombre de cada zona? ¿Qué tráfico es necesario entre las zonas y en qué dirección? En la topología de ejemplo tenemos dos interfaces, dos zonas y el tráfico fluyente en una dirección. No se permitirá el tráfico proveniente de la zona pública. Cree las zonas privadas y públicas para el firewall con el comando de seguridad de zona, como se muestra aquí. Estamos Exacto, dando el comando es Sound Security, pero ahí también lo tradujo, ¿no? La idea es que sea Sound Security. Ajá. Zone Security y colocamos el nombre de la zona. Luego Some Security y colocamos Private. Salimos y luego Some Security Public. Ahí creamos los dos tipos de zonas en el firewall, la privada y la pública. Y hasta el momento, algo que, como dice ahí la pregunta, es importante saber cuáles van a ser las interfaces que voy a incluir. Ya el nombre ya lo designamos. Y qué tráfico necesitamos en la zona y en qué dirección, eso lo vamos a ver ahora. Correcto. Segundo paso, identificar el tráfico. Si quiere, Pedro, si No lo quiere veo. darle tu... Sí, claro. Ahora sí. Paso 2. Identificar tráfico. El segundo paso es utilizar un mapa de clase, Class Map, para identificar el tráfico al que se aplicará una política. Una clase es una forma de identificar un conjunto de paquetes según su contenido mediante condiciones y coincidencia. Por lo general, define una clase para poder aplicar una acción al tráfico identificado que refleja una política. Una clase se define con ClassMap. El siguiente ejemplo muestra la sintaxis del comando ClassMap. Hay varios tipos de mapas de clases. Para una configuración de ZPF, utilice la palabra clave inspect para definir un ClassMap. Determine cómo se evalúan los paquetes cuando existen varios criterios de coincidencia. Los paquetes deben cumplir uno de los criterios de coincidencia, match any, a todos los criterios de coincidencia, match all, para ser considerados miembros de la clase. En este caso vemos el comando ClassMap, el tipo de inspección type inspect, el match any, el match all y el nombre del ClassMap en este caso. Creo que una pregunta ahí. Ajá. Bueno, se tienen que ver varios parámetros, pero ¿habrá una tabla o algo así donde nos podamos nosotros identificar el tipo de ClassMap? O, como lo dijo acá, Claro, nada claro. más ejecutar el comando. Sí, sí, es el siguiente lámina, miren. A ver. Es el match any, Ok. Sí. que permite que todos los paquetes cumplan con unos criterios de coincidencia para ser considerados miembros de la clase. Match all, paquetes que deben cumplir con todos los criterios para ser considerados miembros de la clase. Y class map name, el nombre de la clase, que vamos a usar para la política en el policy map. Creo que nos hace falta otra cosa. ¿Qué más nos hace falta ahora?
¿A qué tráfico le queremos aplicar eso, verdad? Ah, correcto, sí. Cierto. Aquí lo tenemos. ¿Cuál sería el comando allí? Ah, ok. Identificar tráfico. El ejemplo siguiente muestra la sintaxis de las declaraciones de coincidencia en el modo de su configuración de ClassMath. Haga coincidir el tráfico Ajá. con una ACL, un protocolo específico o incluso otro mapa de clase. En este caso mostramos la configuración. Estamos dentro de ClassMath y hacemos Match Access Groups. Ese es el grupo de ACL creado anteriormente, más el nombre de ACL. Ajá. Y luego el Match Protocol, nombre, el protocolo de este tipo de match y el Match ClassMath, el nombre de ClassMath anterior creado. Todo esto dentro de la configuración de ClassMath. Y entonces los parámetros sería que Match Access Groups, ¿verdad? En la descripción dice configura los criterios de coincidencia para un mapa de clase en función, en función de número o nombre de ACL, tal como se especifica en el comando anterior, ¿verdad? Match Protocol configura los criterios de coincidencia para un mapa de clase en función del protocolo especificado. Match ClassMath utiliza otro mapa de clases para identificar el tráfico. Habría que tirar estos tres tipos de comando entonces para poder crear para poder identificar el tráfico. Exacto. Asumimos que todos estos comandos los corre para que 13, ¿verdad? Porque si no, no vamos a tener que ir para CML. Sí, voladito. La cuestión es que los routers, los routers que tenemos en ICM, perdón, ya no dije nada. ¿El para qué 13? No, en el ICML, en el Modeling Lab, CML. No, hay unas prácticas de CML que usan seguridad, que tienen firewall. Pero sí podría hacerlo ahí también. Yo estaba revisando el ASA, pero no monta el ASA. Y hay otros dispositivos que tampoco montan. ¿Ves? Sí, hay algunos que son muy viejos y no los incluyen. Está incluyendo puros equipos nuevos, puros equipos más Ah, recientes de tipo de firewall. Pues. sí, seguramente es eso. Bueno, Packet Tracer entonces. Para que 13 funciona fino. Sí, En la topología, gracias Pedro, ahora nos ayudaste como consejo a mí. claro, En claro. la topología, en la topología, el tráfico HTTP puede cruzar R1 desde la zona privada a la pública. Ahora, al permitir el tráfico HTTP, se recomienda incluir específicamente los protocolos HTTPS y DNS, como se muestra en el ejemplo. Y el tráfico puede coincidir con cualquiera de las instrucciones para convertirse en miembro de la clase HTTP Traffic. El comando es ClassMap type inspect match any HTTP traffic. Y lo que queremos matchar es protocolo HTTP, HTTPS y DNS. En todos ellos estoy haciendo un inspect, inspeccionando el tráfico, ¿no? Tercer paso es usar un mapa de políticas o un policy map para definir qué medidas debo tomar para el tráfico que es miembro de esa clase. Por ejemplo, se muestra la sintaxis de comando para configurar un mapa de políticas, una acción de funcionalidad específica. Por lo general se asocia una clase de tráfico por un ejemplo, inspect, drop o pass. Entonces, creamos un policy map, type inspect, con policy map el nombre, class type, inspect, el nombre de la clase, y finalmente si queremos inspect, drop o pass, donde inspect es la opción que ofrece un control de tráfico basado en estado. El enrutador mantiene una información de sesión de TCP y UDP y permite que el tráfico de retorno retorne adecuadamente, ¿verdad? El drop descarga el tráfico no deseado. Y el pass, una acción sin estado que permite al enrutador
envíe tráfico desde una zona, que en este caso es la zona interna, hacia la zona externa. Definir una acción. Para definir la acción, usamos la clase HTTP Traffic dentro de un Policy Map. Se configuró en el paso anterior y está asociada con un nuevo mapa de política denominado Private to Public Policy. El tercer comando, inspect, configura el R1 para mantener la información de estado de todo el tráfico que es miembro de la clase HTTP Traffic. Le digo class type inspect HTTP Traffic. La acción es inspeccionar. Aquí nos explica que en inspect, esta acción ofrece un control de tráfico basado en estado. Por ejemplo, si se inspecciona el tráfico que viaja desde la zona privada a la zona pública, el enrutador mantiene una información de conexión o sesión para el tráfico TCP y UDP. El enrutador permitiría entonces el tráfico de retorno enviado desde los hosts de la zona pública en respuesta a las solicitudes de conexión de la zona privada. Drop es la acción predeterminada para todos. Al igual que el deny implícito, al final de cada ACL, hay un drop explícito aplicado al iOS, al final de cada policy map. Aparece como class default, que es la última sección de configuración del policy map. También se pueden configurar otros class map dentro de un policy map para eliminar tráfico no deseado. A diferencia de las ACL, el tráfico se descarta silenciosamente y se pueden enviar mensajes ICMP inalcanzables al origen del tráfico. Pasar esta opción le permite al router reenviar el tráfico de una zona a otra, y con esta acción, la opción pass no realiza el seguimiento del estado de las conexiones. Pass solo permite el tráfico en una sola dirección. Se debe aplicar la política correspondiente para permitir que el tráfico pase a la dirección opuesta. La acción pass es ideal para protocolos seguros con comportamiento predecible, como IPsec. Sin embargo, la mayor parte del tráfico de aplicaciones se maneja mejor con firewall basado en zonas, ¿verdad? Y con la opción inspect. Cuarto paso, el cuarto es identificar un par de zonas o un zone pair para asociar ese par de zonas a un mapa de políticas. El siguiente ejemplo muestra una sintaxis del comando. Se va a crear las zonas con el comando zone pair security y luego el comando service policy type inspect para ocultar un mapa de políticas y su acción asociada a ese par de zonas. El comando es zone pair security, el nombre, source, el nombre de la zona, fuente, o self. También podemos usar destination, la zona destino. Y luego, una vez que estamos en el modo de configuración de zonas, le decimos service policy type inspect con un policy map. Entonces, el nombre de la zona origen es donde se especifica la zona origen y de origen del tráfico. El destination zone es donde va el destino. Y el self especifica la zona definida por el sistema. Indica si el tráfico irá desde o hacia el propio enrutador. Identificar un par de zonas y hacerlo coincidir con una política. A continuación se muestra un ejemplo de configuración de pares de zonas. Se crea un par de zonas denominado private public con private asignado como zona origen y public como destino. Luego el mapa de política es creado y en el paso anterior se asocia con ese par de zonas. Una vez configurada la política del firewall, el administrador la aplica en el tráfico entre un par de zonas mediante el comando zone pair security. Para aplicar la política se asigna un par de zonas y el par de tráfico se debe especificar la zona origen, zona destino y la política para manejar tráfico entre zona origen y destino. Entonces tenemos el comando zone pair security private put source private destination public y le decimos service policy type inspect private to public policies.
que es una política que hemos creado también previamente. El quinto paso es asignar las zonas a las interfaces. Ese tema no lo habíamos visto, que es la asociación de una zona a una interfaz que va a aplicarse inmediatamente la política de servicio o service policy asociada con esa zona. Si aún no se configura una política de servicio de zona, se va a descartar todo el tráfico de tránsito. Utilice el Zone Member Security para asignar la zona a una interfaz que se muestra a continuación. Zone Member Security Zone, el nombre de la zona. Una vez que hemos establecido el Zone Member, lo vamos a la interfaz Gigabit 00 y asignarla como zona privada. Zone Member Security Private. Y a la serial 00 la nombramos como Zone Member Security Public. La política de servicio o Service Policy ahora está activa y se va a inspeccionar todo tráfico de HTTP y HTTPS y DNS que proviene de la zona private y que está destinado a la zona pública. El tráfico que proviene de la zona pública está destinado a la zona private, solo se permitirá si forma parte de las sesiones iniciadas originalmente por los hosts de la zona private. Para verificar la configuración de todo nuestro ZPF, ejecutamos el comando show running config begin class map. No sé si este comando corre en Packet Tracer, pero sí debería correr show running config y luego buscamos donde dice class map. Y a partir de class map tenemos class map time inspect any match any HTTP traffic, ubica protocolos HTTP, HTTPS y DNS. Luego le decimos que hay un policy map type inspect private to public policy que clasifica el tipo y inspecciona el tráfico HTTP con la opción inspect. Y al final tenemos el class default drop. Zone security private, zone security public. El zone pair es security private to public. Source private, destination public. Y el service policy type inspect private to public policy. Y finalmente definimos el miembro de la zona, que sería la interfaz Gigabit 0 y la serial 0. Observen que la configuración del ZPF, viendo la configuración en ejecución, y observen que el class map aparece primero. Luego el policy map hace uso del class map. Además, observen la resaltada class default, que descartará todo el tráfico que no sea miembro de la clase HTTP traffic. Las configuraciones de zona siguen en las configuraciones del policy map con el nombramiento de zona y el emparejamiento de zonas y la asociación de un service policy al par de zonas. Finalmente, las interfaces se les asignan las zonas. En el otro ejemplo, con el comando show policy map type inspect zone pair sessions. En este ejemplo podemos ver la información de verificación después de una prueba de configuración de ZPF y un host de la zona privada, private, que es la IP 192.8.1.3, estableció una sesión HTTPS con el servidor 10.1.1.2. No se ve acá. Observe que más abajo de la salida del comando, 4 paquetes coincidieron con el class default, que son 4 paquetes fueron dropeados y uno de ellos fue inspeccionado. Esta información de verificación se generó haciendo que el host 192.168.1.3 hiciera ping al servidor web HTTP. Entonces ahí vimos ese tráfico. Lo que está haciendo es filtrando el protocolo HTTP. Filtrándolo e inspeccionándolo. Ajá, correcto. A eso me refiero, sí. Filtrarlo para poder revisar. O sea, la política lo que hizo fue permitir el protocolo HTTP, así es. Exactamente. Desde un cliente privado hacia Internet. Con el protocolo HTTPS. Ajá, pero esta vez lo que está inspeccionando es la red privada y la red pública. Ambos, origen y destino. Para dentro de... En este caso no estamos tirando
Está dentro de una interfaz, ¿no? ¿Verdad que no? No lo muestra acá. No lo No, muestra no, porque viene de antes, está por aquí. Dijimos que la serial 0 es la interfaz pública y la gigabit es la privada. Ah, ok, La LAN y esta sería la WAN de Internet. correcto. Sí, queremos bloquear. Está Hay interesante. hay otra partecita ahí que nos muestra de las configuraciones, porque este es la misma que ya le hicimos. Ya lo vimos. Esta. Con el comando show class map inspect. Este comando muestra otros 4 comandos de verificación de ZPF que permiten ver partes específicas de la configuración. Por ejemplo, show zone security, vemos cuáles son la seguridad, las zonas. Zone security o show police map type inspect. Ahora, cuando configuramos un ZPF con la CLI, hay varios factores que debemos tener en cuenta. El router nunca va a filtrar tráfico en las interfaces de la misma zona. Una interfaz no puede pertenecer a varias zonas. Para Sí. crear la unión de zonas de seguridad, especifique una nueva zona, un mapa de política, pares de zonas adecuados. ZPF puede coexistir con un firewall clásico, aunque no puede utilizar la misma interfaz. Elimina el comando de configuración IP inspect antes de aplicar el comando Zone Member Security. El tráfico nunca puede fluir entre la interfaz asignada a una zona y una interfaz que no ha sido asignada a esa zona. La aplicación del comando Zone Member da como resultado una interrupción temporal del servicio hasta que otro miembro esté configurado. La política predeterminada entre zonas es descartar todo el tráfico a menos que la política del servicio configurada específicamente tenga un par de zonas que lo permitan. El comando Zone Member no protege al enrutador en sí. El tráfico hacia y desde el router no se ve afectado, a menos que los pares de zona se configuren con la zona propia predefinida. Tenemos un video. Dime. Sí, lo que yo entendí es que este tipo de configuraciones, ¿verdad? De seguridad para los firewalls también se pueden configurar por las interfaces GUI. Sí, por la interfaz gráfica, dices tú, claro, sí lo hay. Sí, claro, eso estaba viendo ahí que como especificó por medio de la CLI para lo que es Sound Members, ¿ves? Entonces supongo que también se configura por interfaces gráficas. Mucho mejor, es más rápido. Pero aquí en el curso nos van a poner a trabajar con la interfaz de ley. Sí, Aunque correcto. las políticas son muy sencillas, ¿no? Ok, Sí, pendientes para el día 27, viernes, hay mantenimiento de la plataforma en Etacata, así que vamos a tener la página caída ese día. Así que tomen las previsiones, sí, presenten los exámenes para que no lo sorprendan. Quería ver en el curso el video, vamos a ver este video de la demostración del ZPF. No sé si es un video porque Packet Tracer no puede correr esto, me imagino. Estamos ahorita en el módulo 16, ¿verdad? sí, A ver, correcto. correcto. Entonces, no, pero si tenemos un Packet Tracer. Estén pendientes del video porque en el video le explican qué hay que hacer en el Packet Tracer después. Voy a mostrar el video, pero voy a parar la grabación porque el video está en la página. Aquí conversando sobre la actividad que vamos a desarrollar el día jueves, que se llama 16.3.11, Packet Tracer, configurar un ZPF. Luego, como tercer paso, vamos a verificar la funcionalidad del ZPF haciendo ping, telnet y navegando con el web. Aquí le damos clic para descargar dicho archivo de Packet Tracer. Como les digo, es un Packet Tracer Tutorial Activity, un PTTA, donde nos va a dar ciertos apoyos en la medida que lo necesitemos para realizar dicha actividad.
Vamos a ver la actividad. Deja que se cargue. Y la tengo. ¿Verdad? 0%. Tenemos el router 3, que es donde vamos a aplicar las reglas. Aquí están configurados para recibir todo tipo de pistas. No queremos recibir pistas, queremos hacerlo todo por nuestra cuenta. Bajamos a no hay pistas. Yo quiero averiguar todo, investigar yo por mi propia cuenta. Yo recomiendo que sea esa, aunque hay que fijarse en cuáles son la situación que muestra la actividad. En esta actividad va a configurar un ZPF básico en el router de borde que permita a los hosts internos acceder a los recursos externos y que bloquee el acceso a los hosts externos de los recursos internos. A continuación, vamos a verificar la funcionalidad del firewall y de los hosts internos. Aquí me dan los credenciales del router. Se utiliza Cisco Compass 5.5 para la consola, para la BTY, para habilitarla en modo enable. Y también tenemos la opción de usuario. Aquí sería Next para ir paso a paso las actividades. Verifique la conectividad. Entonces, ¿cómo hace esa verificación? No sé. Entonces le digo, dame un poquito más. Esto me da más ayuda. Entonces aquí, una vez que verifique, no me quiso decir. Voy a darle para atrás. Y te la pregunta. Puedes hacer PIN o trail route para verificar la conectividad. ¿Ven? Ahí tienes la ayuda. A esto me refiero con una actividad basada en Packet Tracer que te va diciendo. Primero te aparece la actividad y te va diciendo más o menos qué opción tienes que ir aplicando. Aquí ya me tiene otra alternativa. Entonces los PIN, tengo que irme a PCA y a PCC y hacemos PIN a la 192. Está funcionando el PIN. Y hay que hacer ese mismo y un trade route. Vemos la ruta. Nos pide que lo hagamos en PCA hacia PCC. PCC es la computadora que está en el exterior, al internet. Establezca una sesión SSH para entrar a la interfaz serial 0 de router 2 en ambas PC. Es aquí. Aquí también me da más instrucciones. Ha hecho PIN en la conectividad. Y no dice nada para responder. Establezca las sesiones para quitar las credenciales de usuario y quitar la tabla de direcciones. Establezca las sesiones SSH en la interfaz. ¿Ya? Y así sucesivamente van a ir llevando a cabo esta actividad. 6.3.11. Esta actividad la vamos a hacer parecido a lo que hicimos el jueves pasado. Reunimos en tres partes, en tres grupos. Pudieran ser los mismos integrantes, aunque si ustedes me dicen, hacemos modificación, depende como ustedes lo requieran. ¿Alguna pregunta? Ok, está bien. Sí, entonces, pendiente con esa actividad, ya la voy a poner aquí en la tarea, como tarea.
Sería nuestra práctica colaborativa del módulo 16. A ver si podemos. Entonces, la actividad. Tendría que llamarse práctica colaborativa módulo 16, ¿no? Mi amor, ¿tú enviaste la planilla de Aran del mayor? No te escucho bien. Te dije que no podía abrir, te dije envíale y adjunta los documentos que pide. Ah, no, no. ¿Y envíala a dónde? Yo no tengo ni correo ni un coño. Hay que meterse en la página. En el correo que me enviaste. Ahora los equipos estaban distribuidos. La original. Es saber si van a continuar con esos grupos o se deciden integrar de otra manera. Las tareas son colaborativas, profe. Es que Quiere decir que, aunque aquí la colaboración es que cada quien hace una actividad diferente, a ver qué tan complicado se le fue hacer la misma actividad. O sea, cada quien debe hacer su actividad completa, ¿verdad? claro. Pero la idea es que la hagan colaborativa para que lo trabajen en grupos. Fernando. ¿Sí? Dígame. Ok, está bien. Sí, es que yo estoy muy atrasado con todo. Demasiado Eso, perdido. eso no hay problema. Este tema es bastante sencillo. La idea es mantenerlos ustedes ocupados, Sí. Y aprendiendo. leyendo y ocupados. Ahí está, ¿ves? Todos van a hacer la misma actividad, pero en grupos diferentes. Ustedes se ponen de acuerdo y la idea es, lo que podemos hacer es que de repente, como sea la actividad, pudiéramos definir ciertas políticas que va a manejar cada quien. O sea, que alguien va a agarrar el equipo mío y va a implementar la política que ustedes configuraron en su equipo. Pero me tienen que pasar un copy-paste de su configuración para yo enviarlo aquí. Ok. Bueno, la práctica sigue siendo la misma. Los grupos están exactamente igual que la otra vez. Jessica con Albert y Carlos.
Alessandro con Carlos, Jesús, Torrealba y Pedro. Ok. Estos dos no sé si están activos. Deberían. Pero en caso de que no sea así, entonces yo integro a Pedro en el otro, las otras, Ok, con los otros grupos. hay que hacer eso. Sí. Si es así, bueno, buscamos otra persona, o sea, incluimos a otra persona. Lo importante es asistir a la Ya reunión. lo había visto. Dile. Abajo, ¿ok? Ya lo voy a poner ahorita de una vez para subir. Y la fecha, bueno, es el propio día, el próximo jueves, ¿no? Voy a poner que esté disponible ya, pero el jueves cae 26, ¿verdad? Y el 27 va a haber una caída. Entonces vamos a ponerlo para entregarlo el lunes. Claro. Pero la clase donde tiene que entregar su actividad hecha es el jueves, ¿ok? Ok. Sí, el jueves tenemos clase, ¿cierto? Jueves, Dime. jueves clase de ciberseguridad y creo que viernes o era sábado. Sábado, ¿verdad? Sí, son los jueves, sábado y domingo. El sábado y domingo es a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, para ti son las 2. Sí, sí, los A las domingos 2 sí estoy acá. domingo, pero el sábado no, ¿verdad? El jueves sí podría estar también, claro que sí. El Bueno, sábado, entonces, sábado el tendría que ver la jueves, grabación. el jueves es a las 5 de la tarde, hora tuya, creo. Ah, se no, sí, a esa hora me lo pierdo. Mira, es a las 7 hora tuya, porque comenzamos nosotros a las 9. Sí, sí, Ok, esa hora ok, sí le llego. sí va a llegar. Sí, Entonces, ya tienen esta tarea incluida y bueno, para que se pongan expertos en ZPF, claro. módulo 16. Dice que tiene que ser menor, sí, es ¿verdad? No, septiembre 23. Dependiendo de los resultados de estas actividades, vemos si es factible ampliar el curso más tiempo para poder terminar los cursos los temas que nos faltan. Está quedando la nueva práctica 16, práctica colaborativa 2, ACL 16311 para que Tracer Activity. Configurar un ZPF. Y bueno, quedaríamos pendientes para la próxima sesión, módulo 17, seguridad en la nube, criptografía. Después que veamos esa práctica de ZPF, vamos a ver seguridad en la nube o criptografía, depende de cómo estemos con el tiempo. Recuerden que los exámenes de punto de control están activados. El primer examen fue, dice aquí 30 de septiembre. Yo no le he puesto fecha para ese, creo. Para el primero de los exámenes sí le puse que es hasta mañana. Así que aseguren de sacar este examen hoy o mañana, más tardar. Ya que este no lo voy a activar más. Entonces, para el segundo examen sí vamos a dar, bueno, puso hasta el 30 de septiembre, más tiempo. La otra Ay, semana. tengo que hacerlo hoy de una vez, entonces. Ay, ay, Hoy ay. mismo. Sí, hoy mismo, para no atrasarse. ¿Ok? Ay, 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 ay. Voy a buscarme Y entonces. por aquí está la gente Ay, que ay, ay. está al día, Linero, Montenegro, Arteaga. Inclusive Carlos ya llegó al tercer examen. Ya le toca el de ZPF. Número 2. Albert también está casi listo. Le falta el tercero y el de ZPF. Jessica también ya presentó el primero. Está bien, la gente se está poniendo al día. Entonces, bueno, vamos a ponernos pilas para que el curso continúe con esta efervescencia y continuidad que le estamos dando. Es el que está después del capítulo 6. Sí, después del capítulo 6. Y el que sigue sería el que está después del capítulo 10.
Pero correcto. ese todavía tenemos más tiempo. Ya ese es el que... Carlos, tú tienes por ahí pendientes dos actividades. La actividad que vimos la semana pasada y esta. Hoy estoy asignándola. Entonces, para el día jueves, deberías presentar las dos que te quedan. Ok, presentar el Packet Tracer, que es sencillo, y luego el Packet Tracer que estamos haciendo de políticas, que lo vamos a hacer el día jueves. Y hay que tratar lo posible de, si no puedes, hacer la presentación, aunque sea un video donde tú expliques la parte que nos perdimos de tuya de la clase pasada. ¿Ok? Profe, una pregunta. Dígame. El examen de control, el que está para esta semana, sería entonces el que está después del capítulo 6. Sí, nada más analiza del 1 al 6. Ah, ok, perfecto. Todavía hay chance entonces el que está después del capítulo del módulo 10, entonces. Sí, sí, sí. La del módulo 10 es la otra semana. Ah, Y ok. la del módulo 13, la siguiente semana. Ya sí, vamos a ir cortando porque ya estamos llegando al final. Entonces tenemos que ir recogiendo los exámenes pendientes. Listo, claro, ¿Ok? claro. Claro, bueno, listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Oh, no, tengo que ponerme a estudiar. No, pero está fácil. No, no está tan complicado. Ya, Bueno, ya listo. repasar las clases vistas y todo eso es rápido. Ah, ok. Entonces, bueno, los espero al amigo Pedro mañana en CCNP Claro. y los muchachos, los demás muchachos nos vemos en el próximo jueves en esta práctica especial de ZPF. Hagan la práctica con la ayuda del video de Packet Tracer, porque les aseguro que el video de Packet Tracer tiene mucho que darnos para poder completar esa práctica en un tiempo corto. Sí, está ¿Ok? bien explicado. Está bien, Fernando, muchas gracias. Nos vemos a las 9, es la clase de hoy de SRW, Fernando. 8. A las 8. Ok, nos vemos a las 8 entonces. Para que no sea tan tarde. Dale, Y pues. bueno, sí, los espero el próximo jueves, entonces, también. Para grabación.